Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión del curso Educación Intercultural para el acompañamiento a estudiantes de pueblos originarios. En esta ocasión dialogaremos en torno al tema de prácticas sociales del lenguaje, el cual forma parte del módulo 2, Educación para el respeto de los derechos humanos, colectivos y lingüísticos de los pueblos originarios, para el que nos acompaña la maestra Lucina García García. Ella es maestra en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Desempeña su labor docente en la licenciatura en Educación Indígena dentro de la línea y campo de educación bilingüe. Su ámbito de investigación académica, publicaciones y la docencia se ubican en la educación bilingüe desde el campo de la sociolingüística y la etnografía de la comunicación, particularmente lo referido a enseñanza bilingüe, alfabetización y bilateracidad, metodología de enseñanza bilingüe y metodología de enseñanza de segundas lenguas. Sin mayor preámbulo, pues le damos la bienvenida y la voz a la maestra Lucina y pues le agradecemos mucho su disposición por acompañarnos en esta temática del curso. Adelante, maestra. Muchas gracias, me siento muy honrada de la invitación que he recibido de parte de la unidad de apoyo. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Le agradezco infinitamente a la maestra Patricia Espinosa, a la maestra Beatriz Vázquez, por permitirme estar y compartir algo de algunas de las cuestiones que yo trabajo, particularmente en estos ámbitos. Me parece que si les parece ahora podemos comenzar. Antes de compartir un Power que presenté, que organicé para esta presentación, quisiera señalar la importancia que reviste el hecho de que ahora las poblaciones originarias, indígenas, los jóvenes indígenas accedan cada vez más a la educación superior. Evidentemente, en muchísimos de los casos, pareciera que entran en condiciones con menores posibilidades de hacer un buen desempeño, de tener un buen desempeño en la universidad. Sin embargo, sí, y ese sin embargo con mayúsculas, lo quiero enfatizar porque me parece que no hemos valorado, no hemos potencializado esos saberes, esos conocimientos, esas maneras de ser de manera distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados, los que no somos indígenas, sobre todo a nivel y en el ámbito académico, a nivel universitario. Y es justamente todos estos elementos, todas estas cuestiones que ahora sí me permiten, sobre las cuales voy a comentar algunas cosas. No podemos de ninguna manera tener una división, más bien me parece, en el sentido de diversidad, en el sentido de interculturalidad, incluso en el sentido de bilingüismo, ¿sí? Debemos de tomar todas estas cuestiones que seguramente en este curso, a lo largo de este curso, ustedes han trabajado y que ahora yo, con mi granito de arena, vengo a reforzar un poquito más, ¿sí? Si me permiten, maestras, voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación de mi Power. Supongo que se ve. Supongo que se ve el Power. Bueno, voy a hacer la presentación. Sí, Sí, adelante, maestra. gracias. Como ya había anunciado la maestra Patricia, sí, el tema de uno de los temas de este segundo módulo es el que se refiere a prácticas sociales del lenguaje. ¿Sí? En esta fotografía vemos a un grupo de jóvenes celtales cantando rock en lengua celtal, ¿sí? En nuestra universidad. Ellos vinieron como invitados a un evento que se organizó en la universidad. Esto es parte de lo que es la música también. Es parte de estas expresiones
y las letras en celtal que interpretaron en rock, ¿sí? También es muy significativo, es una muestra más de lo que son las prácticas sociales del lenguaje. Ok. Voy a iniciar señalando algo que seguramente ustedes ya saben, ¿sí? Que el lenguaje es esa capacidad, esa habilidad que tienen todos, que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? El lenguaje sabemos que es simbólico y es sígnico, ¿sí? Y el lenguaje, en toda su dimensión, atraviesa toda la vida social de los seres humanos, ¿sí? En cada cuestión, en cada situación en la que los seres humanos nos encontramos, está presente el lenguaje. Quizás habría que hacer solamente una acotación. Estamos hablando del lenguaje en términos mucho más generales y más allá de lo que es la lengua o lo que es una lengua, un idioma, ¿sí? Entonces, haciendo esta precisión, nosotros podemos manejar lengua o lenguaje. Aquí, al menos en esta presentación, lo vamos a manejar de manera indistinta, ¿sí? Entonces, si partimos de esta, vamos a decir que la lengua es un sistema de signos básicamente orales. Además es social, ¿sí? Se comparte, se maneja por el grupo de personas que la hablan, ¿sí? Y en esa medida en que se maneja en sociedad, se maneja en grupos, pues evidentemente nos podemos entender. Claro, al interior de estas comunidades, de estos grupos, cada uno de nosotros utilizamos o manejamos la lengua en forma muy, muy particular, muy, muy específica. A esta forma particular específica la vamos a llamar habla. Yo me voy a quedar aquí con esta acotación, con esta precisión, y porque esta no es la clase de lingüística ni nada por el estilo, pero sí era importante enfatizar que aquí lengua y lenguaje lo vamos a utilizar como sinónimos, aunque sabemos que el lenguaje abarca muchísimos más elementos, como justamente puede ser la música, por ejemplo, en la diapositiva que acabamos de presentar, ¿sí? Algo que es sumamente importante, y creo que es a partir de esto es en donde nosotros tenemos que comenzar a entender las diferencias en términos de el uso que hacemos de las lenguas, es este binomio que es inseparable, que es inquebrantable. Nos referimos al binomio que forman la lengua y la cultura. Justamente este binomio es el que nos va a permitir a nosotros, los humanos pertenecientes a un grupo en particular, nos va a posibilitar entender el mundo y así al mismo tiempo nos va a posibilitar actuar en él a través justamente de la lengua, ¿sí? Nosotros como seres hablantes, como sujetos hablantes, interactuamos sociolingüística y socioculturalmente, casi desde el mismo instante en que nacemos, ¿sí? Es decir, a partir de que tenemos nuestros primeros contactos con nuestra familia, ¿sí? Desde el momento en que somos pequeños, en que nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, nuestros hermanos nos empiezan a hablar, ¿sí? Nosotros vamos creando, nosotros vamos interactuando de manera sociolingüística, ¿sí? Y en el momento en que nosotros salimos al mundo, es decir, fuera de nuestro entorno básico, fuera de nuestra familia, empezamos a actuar también socioculturalmente. Cuando somos pequeños, nosotros adquirimos una lengua, ¿sí? La adquirimos, esta va a ser nuestra lengua materna, la adquirimos y también vamos desarrollándola en la medida en que vamos interactuando con otros sujetos,
¿sí? Ese interactuar no significa que ya estamos hablando como lo hacemos ya cuando somos mayores, ¿sí? Simplemente interactuar significa es que estamos presentes en muchos de los casos en la forma, en la manera en que nos aparecemos o estamos rodeados de las personas que hablan cuando nosotros estamos presentes. En esa adquisición y desarrollo, también al mismo tiempo estamos aprendiendo la cultura. Estamos absorbiendo, ¿sí?, esos elementos culturales que están presentes durante nuestro desarrollo, durante nuestro proceso de socialización, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo asimilamos? Pues a través de las interacciones, ¿sí? A través de las interacciones que establecemos con el otro o con los otros, porque ya cuando empezamos a salir al mundo, más allá de nuestro entorno de nuestro entorno familiar, perdón, ya desde ese momento estamos actuando, ¿sí? Estamos interactuando con otros, ¿sí? Y lo hacemos a partir de esa primera lengua que adquirimos en el seno familiar. Y en esa adquisición y en ese desarrollo lingüístico y cultural, también adquirimos, desarrollamos las formas, los usos, las funciones, ¿sí?, que cumplen nuestra lengua y nuestra cultura. Ahora, esta primera interacción la hacemos de manera oral, ¿sí? Fundamentalmente los seres humanos nos comunicamos oralmente. Posteriormente, cuando entramos a la escuela, lo podemos hacer a partir de la escritura y la lectura, ¿sí? Que esas son otras formas diferentes, pero no son las naturales de la comunicación humana. Las interacciones son fundamentales para desarrollar no solamente nuestra primera lengua y con las personas de nuestro entorno inmediato, ¿sí? Las interacciones pueden trascender incluso, y trascienden de hecho, esta posibilidad de comunicación con otras personas fuera de nuestro ámbito comunitario. De todas maneras, aquí habría una cuestión importante. Los sujetos no nos ubicamos solamente en un contexto, en un espacio. Los sujetos nos movemos de manera ininterrumpida a lo largo de nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida, nosotros establecemos interacciones con otros sujetos. En esta fotografía, que aquí ya son los jóvenes de la universidad, ¿sí? Aquí yo tengo, en este primer plano, a 3 personas que en principio hablan 3 lenguas diferentes como primera lengua. Sus primeras interacciones comunicativas las hicieron en su primera lengua. Tengo a una joven que habla celtal, tengo a un joven que habla náhuatl y tengo a una joven que habla única y exclusivamente español. Estos 2 jóvenes que están aquí en el primer plano son hablantes bilingües. La joven que es solo hablante de español, ¿sí?, pues esa es su lengua con la que normalmente se comunica. Sin embargo, en esta fotografía, lo que quería mostrar, digo, qué lástima que no es una grabación de audio, están hablando en español, evidentemente, porque es la lengua que manejan los 3, ¿sí? Están interactuando, ¿sí?, a partir de esos otros elementos lingüísticos subculturales que comparten.
¿sí? Es decir, el español. Entonces, en esta interacción comunicativa, su lengua o la lengua con la que se comunican, con la que establecen las interacciones, es el español. Y como están en la universidad, también están actuando de una forma muy particular, muy específica. Están hablando de el trabajo, bueno, al menos eso esperaría, que estuvieran hablando del trabajo que tenían que hacer en equipo, ¿sí? Entonces, pero cuando estos jóvenes interactúan fuera del espacio del salón de clase, ¿sí? Que están en el patio, que están en la cafetería o que van caminando, o en el mismo salón, pero sin estar realizando una actividad o participando de una actividad que implique la cuestión académica, ¿sí? En ese momento, la forma de interactuar cambia, va a ser diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre las interacciones van a responder a patrones socioculturales y lingüísticos muy particulares. Y estos están condicionados cultural y lingüísticamente. Estamos hablando de cómo los sujetos interactúan, cómo desarrollan estas interacciones, cómo desarrollan y cómo adquieren las maneras de interactuar a partir de una lengua, etcétera, etcétera. Pero no hemos dicho todavía qué son las prácticas del lenguaje, ¿sí? Aquí me voy a permitir leer. Genéricamente, podemos afirmar que las prácticas sociales del lenguaje son los distintos modos o formas de interacción que circunscriben la producción y o la interpretación de los textos o discursos orales y o escritos al interior de un grupo sociocultural y lingüístico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto de son las formas de interacción y que están circunscritas o que circunscriben la producción oral o la interpretación de los textos? ¿Sí? Pues es justamente la manera en que los seres humanos, todos los seres humanos pertenecemos a un grupo cultural, ¿sí? Independientemente de cuál sea si es más grande o más chico, no importa, pero nosotros hemos aprendido a manifestarnos, a producir y a interpretar también los textos, en principio, texto en el sentido más amplio que no tiene que ver con la escritura, ¿sí? El texto oral, ¿sí? Lo que se dice y lo que decimos. Nosotros producimos y actuamos sociolingüísticamente. Y en este actuar sociolingüísticamente, también estamos actuando culturalmente, ¿sí? Nos comportamos de cierta forma. Y ese comportamiento que puede ser físico, que puede ser o que es social, ¿sí? Está total y absolutamente acompañado por la lengua, por el lenguaje, ¿sí? Nosotros en México, quizá no en todas partes, pero nosotros cuando hablamos, cuando estamos conversando, ¿sí? Casi regularmente hablamos con todo el cuerpo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros nos movemos, ¿sí? De cierta forma cuando estamos hablando. Nuestra cara también está apuntando, también está diciendo cosas.
no solamente lo hacemos a partir del idioma que estamos utilizando, a partir de las palabras que estamos utilizando, también lo hacemos con todo el cuerpo, ¿sí? Si estamos en una fiesta, lo hacemos de una forma y es aceptable esa forma de hablar y esa forma de moverse. Si estamos en un salón de clase, de la misma manera. Si estamos si estamos en la tienda o si estamos en el espacio en el que estemos, nosotros estamos poniendo en práctica esas formas de interacción que desde nuestra cultura, que desde nuestro entorno y que desde nuestra propia lengua se nos permite, ¿sí? Evidentemente, la parte oral de esta práctica del lenguaje es mucho más amplia, mucho más compleja que lo que se refiere, después entraremos a esta práctica del lenguaje a partir de el texto escrito, ¿sí? Pero también por ahí tiene, por ahí ya algunos autores señalan que también tiene sus bemoles, sus características. Pero en términos generales, digamos, a esto nos referimos cuando hablamos con las prácticas sociales del lenguaje, al uso, a la función, a la producción que hacemos los hablantes con la lengua que nosotros, con el idioma que nosotros manejamos, utilizamos, conocemos y que manejamos perfectamente bien, porque esa es nuestra lengua, es que tiene, que aparece como L1, ¿sí? Bueno, yo espero que hasta aquí no tengamos ningún problema y que vayamos siguiendo un poco el hilo de la plática. Muy bien. Con esta diapositiva lo que estoy enfatizando es justamente lo que señalaba hace un momento. Si nosotros actuamos de una forma sociolingüísticamente y culturalmente, ¿sí?, de una forma muy particular, si hablamos de una forma muy particular, dependiendo de los espacios, dependiendo de los contextos en los que nos movemos, es porque justamente estas prácticas son específicas y corresponden a lenguas y culturas también específicas, ¿sí? Me voy a permitir leer también aquí este párrafo de la diapositiva, en donde se señala que las diferentes formas de relación que se llevan a cabo en los diversos ámbitos y contextos comunicativos por medio de la interacción y a través del lenguaje, lo que incluye los diversos modos y formas de participar en los intercambios comunicativos en la vida cotidiana, ya sean orales o escritos, y que estas interacciones muestran modos específicos de participación que responden a prácticas culturales también muy particulares, ¿sí? En esta fotografía, ¿por qué puse esta fotografía? Porque solo quería mostrar que en un salón de clase, ¿sí?, aquí al menos yo tenía 10 lenguas diferentes dentro del salón de clase. Y si hubiese sido, bueno, hacíamos algunas prácticas justamente en relación a ahora sí que a estas prácticas sociales del lenguaje, cada uno de ellos, dependiendo de la lengua en que hablara, ahora sí debo de acotar que incluso utilizando únicamente el español, ¿sí?, su manera de actuar era distinta, su manera de participar era distinta. ¿Por qué? Porque de alguna forma la carga de ese conocimiento, de esa práctica, de ese manejo de una primera lengua que no era el español, hacía que interactuaran de una forma distinta aún utilizando el español, ¿sí? Por supuesto,
Esto no quiere decir que no supieran hacerlo como lo hace otro joven que no tiene nada que ver, que no es indígena y que no tiene nada que ver con las lenguas indígenas ni con la cultura indígena, ¿sí? Pero era muy característico, o siempre ha sido muy característico, las formas y las prácticas comunicativas que tienen muchos de estos jóvenes, ¿sí? Porque pesa mucho el contexto y el manejo que tienen de su propia lengua y del español, ¿sí? Por ahí, ya hace algún tiempo, leí, ya es un texto viejo, de una investigación que se hace en Estados Unidos entre los navajos, ¿sí? Un grupo indígena de Estados Unidos. Se hace dentro del salón de clase. Y justamente se estaba investigando, en este instante se me fue el nombre de la investigadora que hace este trabajo, pero es en una reserva, ¿sí? Y estaba dentro del salón de clase con los chicos del salón de clase de los primeros años de la escuela primaria, lo que para nosotros es primaria, ¿sí? Y ella reporta en su investigación que los niños navajos participaban muy poco durante las clases. Siempre estaban callados. En cambio, los niños que no eran navajos y que vivían ahí, eran como todos los niños, muy gritones, muy escandalosos. La maestra les tenía que llamar la atención cada vez, y los niños navajos sentados, escuchando, sin decir palabra. La maestra le refiere a la investigadora que a ella le parecía que estos niños tenían muchos problemas de aprendizaje porque no participaban de las clases, porque no hablaban, estaban muy callados, estaban haciendo su actividad, pero muy callados, ¿sí? La investigadora hace, digamos, hace un trabajo longitudinal y también va a los espacios comunitarios, a los espacios familiares de estos pequeños. Y lo que se da cuenta es que con las prácticas sociales del lenguaje, resulta que los niños no tienen permitido culturalmente hablar si no se les requiere por otra persona. Es decir, su cultura, ¿sí?, les impide participar si no les dicen, oye, fulano de tal, ¿puedes tú decir esto? ¿Sí? Su actuar, su aprendizaje estaba en solo escuchar y permanecer callados, ¿sí? Es decir, cultural y sociolingüísticamente, su manera de actuar, sus prácticas sociales del lenguaje eran distintas a los del resto de los niños. Y efectivamente, cuando les hacen pruebas de conocimiento, los niños estaban y habían atendido todas y cada una de las cuestiones que dentro del salón de clase se trabajaban y se hacían. Únicamente es que ellos no podían hablar, no podían participar porque no se les requería de manera puntual, ¿sí? Entonces, lo mismo podría ocurrir con lo que nosotros podemos encontrar dentro de nuestro salón de clase. En mi caso, por ejemplo, yo tengo
yo tengo bueno, la gran mayoría de mis estudiantes son indígenas, ¿sí? Un porcentaje muy alto son estudiantes bilingües, lengua indígena, español, ¿sí? Adquirieron como primera lengua la lengua indígena y como segunda lengua el español cuando entraron a la escuela. Evidentemente, el desarrollo del español dentro de la escuela, con muchísimas dificultades, con muchísimas carencias, y la lengua indígena como más fluida en su hablar, porque en su familia, en la comunidad, sucede que todavía tiene mucha vitalidad la lengua indígena, aunque no está ausente el español, ¿sí? Aún incluso en jóvenes que viven aquí desde hace mucho tiempo en la ciudad. Se sienten, y ellos mismos lo manifiestan, se sienten como con mayor libertad de expresarse, ¿sí? Entonces, digamos que esta manera de interactuar cuando están dentro del salón de clase y lo tienen que hacer en español, no es porque hablen, entre comillas, mal el español, sino que se sienten como más seguros hablando en la lengua indígena, ¿sí? Y no digamos cuando se trata de hacer o escribir en español, ¿sí? Entonces, digamos que si uno escucha a los chicos dentro del salón de clase hablando, exponiendo en clase en español, y los escucha hablando en la lengua indígena, aún cuando no entendamos nosotros, sino la manera, la expresión, el cómo se mueven o no se mueven fuera del salón de clase y utilizando la lengua indígena, la diferencia es muchísima, ¿sí? Y esto justamente corresponde o es parte de cómo las prácticas sociales del lenguaje condicionan el actuar, condicionan no en términos negativos, sino más bien condicionan en que están como muy relacionados, ¿sí? Estos dos elementos. Ahora quisiera yo señalar, bueno, solamente les comento que estos chicos aprendieron una canción en Ayuj. Déjenme decirles que el Ayuj, el Mije, es una de las lenguas más complicadas y una de las, ahora sí que una de las tareas para finalizar el semestre, entre otras, fue que uno de los chicos hablantes de Ayuj hiciera una canción. Varios de los alumnos tocaban guitarra o violín, escribió el chico la canción y se la aprendieron, ¿sí? Y al final del semestre la presentaron, ¿sí? Todo, incluso aquí hay jóvenes que no hablan ninguna lengua indígena, ¿sí? Es decir, que no son bilingües y sin embargo se aprendieron la canción en Ayuj, ¿sí? Y bueno, aquí había hablantes de otras lenguas distintas al Ayuj. Solamente había 2 alumnos ahí en ese salón hablantes de Ayuj, ¿sí? Pero bueno, también la música es otro lenguaje y ese pues prácticamente yo consideraría que está en todas las culturas y en todos los grupos. Bueno, eso fuera a manera de anécdota, ¿sí? Y que por cierto lo hicieron muy bien. Vamos a entrar ahora a lo que serían las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito comunitario, ¿sí? En general, cuando me refiero a comunitario, no solamente me refiero a lo que puede ser o no se refiere a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, sino en términos generales.
comunitario por comunidad, los sujetos hacemos comunidad, ¿sí? Y en todos estos espacios, como habíamos dicho, ¿sí? Las prácticas sociales están presentes, o sea, es como el respirar. Las lenguas, el manejo de las lenguas, la comunicación dentro del espacio, ¿sí? En el que nos movemos los sujetos. Y más allá, ¿sí? La lengua va acompañando todo esto, ¿sí? Y en todos los espacios, en todos los eventos, grandes, pequeños, las prácticas sociales, nosotros estamos siempre, valga la redundancia, estamos siempre practicando o haciendo práctica con el lenguaje, con nuestra lengua, ¿sí? Y todos estos elementos que aparecen aquí en la diapositiva enumerados están presentes de una o de otra forma, ¿sí? Pero, y eso es en la comunidad. Y salimos, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, que se van a estudiar fuera de sus contextos de origen, sus contextos comunitarios de origen. Ellos llevan esto y lo saben manejar, ¿sí? Y también en este país han aprendido a manejar todo esto en la otra lengua y en la otra cultura que es el español. Porque nosotros sabemos, y no se los voy a repetir, nosotros tenemos un país muy vasto, muy rico en lenguas y culturas, ¿sí? Entonces, y no se diga de todas las variantes dialectales que hay o que tiene cada una de las lenguas indígenas, nacionales, originarias, que tienen, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que en el caso del idioma zapoteco o del mixteco, ¿no? En donde son tantas las variantes dialectales que incluso algunas investigaciones apuntan a que podrían tratarse de lenguas diferentes. Entonces, imagínense la cantidad de formas específicas de utilizar estas lenguas en los contextos comunitarios, ¿sí? Y más allá de eso, porque, bueno, sabemos que también la gran mayoría de las personas que son hablantes de lengua indígena se llevan la lengua indígena a donde van, ¿sí? Ese es, digamos, el primer vínculo, la primera relación que los sujetos asumen entre la lengua y la cultura, ¿sí? A partir de la oralidad. Y la oralidad, lo que implica también la comprensión de la oralidad, el entendimiento de lo que se dice, ¿sí? Y también el entendimiento y la comprensión de los elementos culturales, sociales que acompañan a esta interacción, a estas prácticas, a este uso de las lenguas. Ahora me voy a centrar, porque a pesar de que yo lo he estado comentando, creo que es importante retomar, ¿sí? Es importante especificar porque tiene que ver con cómo las prácticas tradicionales, vamos a decirlo así, con el lenguaje, las prácticas sociales del lenguaje, están trascendiendo o trascienden, ¿sí? El espacio comunitario y se llevan a los espacios académicos, a los espacios escolares, a los espacios, en este caso, a los espacios universitarios, ¿sí? El autor Casani, ¿sí? Enfoca, digo, él es un autor español, ya desde hace tiempo trabaja fundamentalmente las cuestiones de lectura y escritura en los espacios escolares, fundamentalmente en los espacios universitarios, y el planteamiento que hace sobre lo que es la lectura
y la escritura, que son dos habilidades, dos formas comunicativas, dos capacidades comunicativas que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito escolar, aunque no exclusivamente, ¿sí? Entonces, él ha trabajado estas dos habilidades comunicativas desde un enfoque sociocultural, ¿sí? Y desde este enfoque sociocultural se habla justamente de que tanto la lectura como la escritura son dos prácticas sociales del lenguaje, pero estas están más acotadas, más ubicadas dentro de lo que sería el espacio escolar y académico. Y desde su punto de vista, habla y nos señala que, voy a citar, en cada lugar, en cada momento, leer y escribir han adoptado prácticas propias en forma de géneros discursivos particulares. Y es el conocimiento de los géneros propios de cada ámbito discursivo el que permitirá saber dónde se encuentra la información relevante y dónde está socialmente permitido hacer nuestra contribución como lectores. La construcción conceptual de estas prácticas y la reflexión sobre la relación de estas con las finalidades comunicativas y a las acciones que ponen en marcha los lectores, escritores o hablantes para alcanzar dichas finalidades es lo que permitirá alcanzar su apropiación de forma eficaz y efectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto Casani? Bueno, la primera parte que es una cita. ¿Sí? Pero ¿qué se quiere decir con esto? Que el leer y el escribir también está condicionado lingüística y culturalmente, que no todos escribimos y leemos de la misma forma. Y cuando digo leer, no me refiero a descifrar, ¿sí? Qué letras hay y qué palabras forman los enunciados, ¿sí? Me refiero a leer en el sentido de entender, de comprender lo que se está leyendo. Y en ese mismo sentido aparece la escritura. Es decir, no solamente nos referimos a escribir en cuanto a poder producir o reproducir palabras, enunciados o demás, sino a producir texto escrito con una intención en principio en el que nosotros expresamos nuestro pensamiento, lo que queremos decir, expresar, comunicar, ¿sí? Y en segundo lugar, que este texto, la idea es que quien lo lea lo pueda efectivamente entender, ¿sí? Entonces, pero aún una cuestión también que nosotros tenemos que entender es que aún hablando la misma lengua, es decir, por ejemplo, en el caso del español, ¿sí? Hay ciertas condicionantes que, culturales, ¿sí? Que nos van a permitir mayor o menor facilidad de entender un texto, ¿sí? Pues esto sería un poco igual que casi como las maneras de hablar, ¿no? El español, no sé en cuántos países se habla, pero se habla de manera diferente. Entonces nosotros escuchamos a un español, no sé, quieren ustedes de Cuba o de España mismo, ¿sí? Y tenemos dificultades para comprender, ¿sí? Tenemos dificultades para entender los usos del lenguaje. Tenemos dificultades para entender las prácticas que hacen las personas del lenguaje, ¿sí? Y es el mismo español, ¿sí? Ahora imaginemos a nivel propiamente del texto escrito, ¿sí?
pues evidentemente va a ser un poco difícil porque no está el interlocutor ahí, no está la persona que escribió, ¿sí? Entonces, nuestros referentes son un poco o van a ser un poco distintos, lo cual no quiere decir que no lo podamos entender, ¿sí? Pero nos va a costar mucho más trabajo. Quizás tendremos que buscar elementos fuera del texto, ¿sí? Que nos apoyen para hacer la comprensión de estos elementos. Ahora, si son textos académicos de alguna disciplina en la que nos estamos introduciendo apenas, pues evidentemente pues las dificultades para entender los conceptos van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, digamos que a pesar de que pueda ser muy didáctico un texto, ¿sí? La manera en la que está escrita y que nosotros reconozcamos que es en la lengua que nosotros manejamos, digamos que reconozcamos que es español, de todas maneras, la, 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 la comprensión de estos textos va a ser un poco diferente. Y estamos hablando de español. Imaginemos el conflicto que enfrentan nuestros estudiantes indígenas cuando, aún siendo, aún teniendo una proficiencia muy alta en el manejo del español, se enfrentan a estos textos, pues evidentemente va a ser diferente, ¿sí? Entonces, en algún momento, si nosotros tomamos en cuenta eso, otra vez nos vamos a dar cuenta de que cuando nuestros alumnos utilizan la lengua con la que se sienten más cómodos, ¿sí? Van a poder expresarse mucho mejor y de manera más fluida y más eficaz que cuando lo hacen en una lengua que, a pesar de que tengan mucha proficiencia en esta lengua, siempre va a haber diferencias. Yo recuerdo que justo cuando estaban trabajando esto, en esta imagen van a hacer una presentación de cómo son las prácticas para el Día de Muertos, ¿sí? Del lado mi derecho tengo en celtal y de esta tengo en chatino, ¿sí? Y aquí en la figura del medio tengo una tzotzil y una hablante de ñañú. Aquí estaban organizando lo de la presentación, lo de los carteles y demás, pero cuando ellas, pues aquí hay puras mujeres, cuando ellas están explicando en la lengua indígena, el texto parece mucho más fluido que cuando lo hacen en español. Y son hablantes también de español, ¿sí? Pero es mucho más fluido. Y en algún momento habían señalado, como que aparece mucho, la idea de que lo sienten más cercano a hacerlo en la lengua indígena que hacerlo en español, ¿sí? Entonces, se sienten como más seguros en este sentido, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarnos aquí en la práctica, pero en el ámbito escolar, aunque hemos estado señalando esto ya desde hace un rato. Y voy a permitirme leer esto otra vez. Su práctica en el ámbito escolar, nos referimos a las prácticas sociales del lenguaje. En los espacios escolares de cualquier nivel educativo,
las lenguas están presentes, ya sea como medio de comunicación o como objeto de conocimiento. Así, si el propósito es la enseñanza de la lengua L1 y L2, entonces debemos enfatizar el uso de estas para desarrollarse y entablar las relaciones con otros. Luego entonces, es necesario promover su desarrollo en el aula. Situaciones en las que se lee, escribe y habla con los mismos propósitos con los que se hace en la sociedad y en situaciones culturales particulares. Y esto más allá de la enseñanza de lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Si nos ubicamos específicamente en el contexto en el que, en los sujetos que son nuestros estudiantes, porque justamente este curso que ustedes que organizó la unidad de apoyo va enfocado a, a tutores que están acompañando a estudiantes indígenas. Yo creo que esto es bien importante. Nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que tener como muy visualizado que nuestro salón de clase o que nuestros estudiantes, ¿sí?, son indígenas y que muchos de ellos son indígenas bilingües, ¿sí? Y que algunos de ellos tienen mayor proficiencia en la lengua indígena que en español, y que aparentemente su rendimiento y su manera de utilizar el español en este caso, porque las clases se dan en español, ¿sí? Entonces, a lo mejor pareciera que no es lo suficientemente claro, ¿sí? Porque interfiere la lengua indígena en esta producción de los discursos. Y cuando escriben, seguramente también nos encontramos con que sus textos, digamos, no son o no, parece que no cumplen con las características, con las reglas gramaticales, sintácticas del español, que es la norma, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener mucha conciencia y tomar mucha conciencia de que están manejando dos lenguas diferentes y que puede haber, no solamente en lo oral, sino también escrito, puede aparecer la presencia de las lenguas indígenas, ¿sí? Y si nosotros somos conscientes de esta situación, nosotros sabemos o podemos saber que este tipo de situaciones son de lo más comunes, pero tenemos que entenderlas, ¿sí? Y no se trata de solamente marcar, ¿sí? Sino habrá que hacer otro tipo de, habrá que trabajar de una manera distinta con estos jóvenes. No todos presentan este tipo de situaciones, pero son muy comunes, muy comunes. Y no solamente al tutor, no solamente nos toca enseñarles o ubicarlos con respecto a alguna cuestión de diferentes materias, ¿no? Y señalar que por ahí, que así no es, que tiene que ser de esta forma. También la cuestión de la lengua, ¿sí? De las lenguas, tiene que tomarse en cuenta, aunque no seamos, perdón, hablantes de, o no estemos trabajando la cuestión de las lenguas. Aunque seamos maestros de matemáticas, aunque seamos maestros de administración o de derecho, ¿sí? Entonces, sí debemos de tener y tomar conciencia de que los sujetos son diferentes, ¿sí? Y justamente por esta cuestión de la situación lingüística que ellos tienen, ¿sí? Que además, cuestión aparte, yo creo que ser bilingüe en lengua indígena y español es tan rico como ser bilingüe
en español o inglés o en español o francés. ¿Sí? Son situaciones, las lenguas se ubican, se les ha ubicado socialmente en situación diferente, pero son exactamente lo mismo. ¿Sí? Ok. Esto es justamente lo que he estado yo señalando, estas diferencias que se reflejan, que se traslucen cuando nuestros estudiantes se están enfrentando a formas de prácticas discursivas diferentes, en soportes diferentes, en espacios distintos, ¿sí? Esto nos lleva una vez más a que nosotros como docentes debemos como de ser más sensibles a este tipo de situaciones y no exigir, yo no digo que no se puedan, abordar, se pueden abordar, pero siempre parece que estamos en que, y yo sé que la institución es la que rige todo esto, la que pone las normas, pero si nosotros como tutores, como maestros que tenemos estudiantes indígenas dentro de nuestro salón de clase, no nos percatamos, no nos sensibilizamos con respecto a que estas dos prácticas en particular, que son las que normalmente están presentes en la formación universitaria y que son las que se practican de manera mucho más constante, ¿sí? Creo que, y no tomamos en cuenta esas realidades, me parece que los resultados pareciera que van a seguir siendo en contra y no a favor de aceptar la diversidad, ¿sí? Con toda, absolutamente todo su valor, ¿sí? Un valor positivo, ¿sí? Creo que esa es una cuestión fundamental con respecto a las prácticas sociales del lenguaje, específicamente en los ámbitos académicos, ¿sí? Aquí tengo otra imagen en donde aparecen los chicos dentro del salón de clase y aquí están dialogando, ¿sí? Aquí casi es una cuestión sumamente interesante, importante y muy complicada cuando nuestros chicos hablantes de lengua indígena, que leen y escriben en español y se enfrentan a leer los textos que nosotros les ponemos enfrente porque son parte del trabajo, de las actividades que tienen que hacer en nuestro salón de clase, en nuestra materia, porque están en la universidad y demás. Pero tenemos que, otra vez, que tomar muy en cuenta que la manera en que se lee en una lengua que es distinta a en la que nosotros tenemos mayor habilidad o mayor proficiencia, la manera de las formas, la habilidad para entender va a ser mucho más compleja, ¿sí? Porque otra vez creo que ya lo había señalado tiempo atrás, en algunas diapositivas atrás, las formas en las que escriben y en las que se escribe, ¿sí? Digamos que no tiene por qué, y no lo hace, no contempla otros lectores diferentes a partir de lo que nosotros pensamos de quién va a leer, ¿sí? Entonces, leer
en otras lenguas, y también yo diría, escribir en otra lengua en el caso de nuestros estudiantes, pues evidentemente, pues resulta complicado. Para empezar, yo diría, en el caso de nuestros estudiantes indígenas, la gran mayoría de nuestros estudiantes quizá no aprendieron de manera adecuada a leer y escribir en la lengua, en su primera lengua, ¿sí? Quizás no aprendieron, porque la metodología, el enfoque con la que se enfrentaron a esta enseñanza en su primera lengua no era la más pertinente, ¿sí? Nos hemos encontrado casos, me he encontrado casos dentro de mi salón de clase en que los que aprendieron a leer y escribir en la lengua indígena lo hicieron a partir del modelo del español. Y estoy hablando que estamos ya muy lejos de los primeros proyectos que se realizaron del trabajo con las lenguas indígenas dentro de las escuelas de educación bilingüe, ¿sí? Estamos en pleno siglo XXI y todavía algunos maestros, ¿sí?, creen que las lenguas indígenas y el español se hablan de la misma forma. No es así. Cada una tiene sus reglas, cada una tiene sus formas particulares. Y hablamos de leer, pero también hablamos de escribir, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer esto, ¿sí? Y hay que superar este tipo de cosas, y déjenme decirles que ahora con los medios tecnológicos, pues de verdad que nosotros ahora con esto de la pandemia, pues nosotros ahora estamos como más metidos en esto de las nuevas tecnologías y la parte digital y demás, pero yo creo que también es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes que son bilingües, que hablan una lengua indígena y que escriben en una lengua indígena, puedan incorporar como una de las prácticas sociales del lenguaje el escribir y leer mediante los medios electrónicos, los teléfonos, por ejemplo. Digamos, es otra forma de utilizar, de incorporar estos nuevos elementos a las prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Creo que no debe de estar peleado lo uno con lo otro, más bien creo que se enriquece, ¿sí? Bueno, otros chicos aquí, Náhuatl y Triqui, aquí están en una clase, porque parte de las cosas que me señalaban, me comentaban con respecto a este curso es cómo es que en mi práctica yo he incorporado, en la medida de lo posible, a estas otras formas de comunicación y sobre todo a las lenguas originarias, a las lenguas indígenas. Bueno, ustedes no lo pueden escuchar, pero aquí están exponiendo, ¿sí?, en lengua indígena. Aquí están explicando en lengua indígena la clase. Aquí hay una cuestión me gusta este planteamiento que hace Casani con respecto a, que también ya lo hemos señalado, aquí no solamente se reitera, que en las prácticas sociales escolares, específicamente lo que tiene que ver con la lectura y escritura, también encontramos una parte
intracultural, es decir, lo propio de estas prácticas, lo que es interno a los propios grupos, y lo intercultural, que tiene que ver justamente con esta idea de que nosotros podemos leer, nosotros podemos escribir para otros, y esos otros también lo pueden hacer para nosotros, que somos distintos, que podemos ser distintos, y que en estos textos también se puede o se refleja lo propio de las culturas, y el otro va a ver justamente esa diferencia con lo que yo tengo o con lo que tiene, ¿sí? Y también, por supuesto, lo que corresponde internamente a las propias, quien me va a leer es gente que comparte conmigo no solo la lengua, sino también la cultura. Son dos conceptos que este autor señala, y justamente digamos que yo considero que es pertinente porque da cuenta justamente de este nuevo proceso, que es hablar de lo intercultural como ese intercambio, pero al mismo tiempo ese reconocimiento que hay de la diferencia, ¿sí? Aquí solamente voy a mostrar algunas diapositivas que tienen que ver con lo que desde, ahora sí específicamente desde nuestra propia licenciatura, cómo han participado nuestros estudiantes, ¿sí? A nivel en los diferentes espacios, en los diferentes momentos, las lenguas indígenas son no solo objeto de conocimiento, sino también herramienta de comunicación. Y a nivel universitario, por supuesto, en la idea de que los chicos puedan tener la posibilidad de publicar cuestiones que tienen que ver con su propio conocimiento cultural y lingüístico, y aquí parece, ¿sí?, desde nuestro punto de vista, se refleja eso de lo intracultural y de lo intercultural. Esta es una publicación que trata sobre la tradición oral, y el currículum bilingüe. Y aquí está el índice de lo que los chicos trabajaron, ¿sí? Entonces, este es solo una muestra de que, pues sí, aparecen estas cuestiones. Y aquí la misma foto que les mostré hace un rato, en donde aparecen como dos formas muy particulares de trabajar, ¿sí? Con las lenguas, o a partir de las lenguas, la descripción y la explicación. En Batilkop, que es el celtal, y el Chajnaj, que es el chatino, ¿sí? O sea, estamos en una cuestión académica y están haciendo uso de la lengua indígena. Aquí hay otro ejemplo de el uso de las lenguas, otra vez a nivel de la escritura, ¿sí? La anterior es la oralidad, pero aquí a nivel de la escritura, ¿sí? En donde también se muestra lo intra y lo intercultural de las posibilidades que nos dan las lenguas indígenas dentro de los espacios universitarios. Y por supuesto no puede dejar de estar presente el fortalecimiento y el desarrollo de la oralidad en el espacio académico, en el espacio educativo, ¿sí? Aquí hay un encuentro de los jóvenes, están haciendo unas presentaciones sobre sus trabajos de investigación, ¿sí? Esta parte
pareciera que ya está más que trabajada, pero me parece que esta es quizás una de las cuestiones que también se debe desarrollar de manera muy amplia, que se debe de fortalecer de manera muy amplia cuando hablamos de las prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Porque pareciera que, como ya sabemos hablar una lengua, ya eso nos posibilita poder interactuar, poder actuar en diferentes espacios, pero a nivel del ámbito académico, cuestión del desarrollo de la oralidad, digamos que siempre tiene problemas, porque no alcanzamos a darnos a entender, sobre todo con los chicos con estas características de ser hablantes bilingües, en una lengua que ha sido poco trabajada, que ha sido poco aceptada dentro de los espacios escolares, más allá de el nivel básico, de la primaria inclusive, ¿sí? Porque aunque hay proyectos ya a nivel de bachilleratos interculturales, todavía las lenguas indígenas han ocupado y ocupan un espacio secundario, ¿sí? Yo les iba a poner, no sé si todavía tenga chance, voy a dejar de compartir esto, no sé si todavía tenga chance, un pedacito, si me Sí, permite. maestra, el video que tenía contemplado. Sí, sí, Adelante. es un pedacito, lo voy a buscar aquí, porque sí me gustaría, eh, ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Un segundo, por favor, un segundo. Lo voy a compartir. A ver si ya lo puedo compartir. Ay, aquí está. Y ustedes me dicen, por favor, si se escucha. No se escucha el video. Ah, ok, creo que aquí tengo que hacerle una cosa lo voy a dejar de compartir. Tengo que hacerle una cosa aquí, en donde dice compartir. Perdón, perdón, No, no perdón. se preocupe. Ay, que siempre con estas cosas voy otra vez. Creo que le tengo que, aquí, creo, otra vez. eh, voy a abrirlo. Ay, creo que no. Creo que tengo que volver a abrir y ponerme una. Ya voy. Aparece aquí, por favor, ¿sí? Ahora sí, Ya sí, escuchamos perdón. muy bien el ¿Sí? video. Sí, ya se escucha. Ah, ok, perfecto. Entonces lo Gracias. voy a poner, disculpen. Va. Aparece aquí, por favor, ¿sí? Y la vamos a tener con el equipo 1 en lengua. Usted como sabe, ¿ya? El escenario es tuyo, donde más por favor guardamos silencio. Na balita yo ka bechi na sina. Beti TV ni tatoi sha washi dibujo vale yo. Ya yo tata tua sha nya kwa chi bush na ni shamu septiembre ya 1108 o ya la kana ni sinta loyo beti tata de shi do sono shi na tata na kisha kwa chi yo ko tata su tu hidalgo shi José Ortiz Domínguez Ignacio Allende Morelos Cucumi na Xixinio Baxio tana saba yo ta yo na kura ka ke sata chopi shi nya nya kapu sa ya da chopi shi na ta bi na ta yo na ka kong ta bi satu ta yo ina ta yo shi na ya ni na tana nya historia lo yo ta antes ya ya kisah kata tata yo pura sutunya ya Guanajuato Dolores Guanajuato da kisah si turata bito na no na tabi na kosi na Bali da bito na
na tashkana kona tashkwa na shkatachona nya chino nya ojuku. Tene yo que tata yo cuenta de quinto hora shara kwachi. Si na kuteka inira na kunto na tabi na tayo na shito yo koyosh na. Shara shina nya nana usaha yo binayo shara shi inacho yente yo shara kachina sabi tikani tayo shana tabi chi tabi ni to na kukibina shita tashkwaga na kona diwali sa tayo da Kenya España ta chopi China ta ni na chinteyo na kanitayo shana kachita tayo ta konda ni ta chopi ha ta chikare ni yo beka ta nyakwachi ta di septiembre kishanya ta basana kishanya septiembre chi konda ni na ta chopi ni na yo kita yuna kishana to kona kwachi shina ta bi na ni ta chikana yana yo beka ta kachi na sa shamo septiembre ko kwachi biti Acá le contáis na shopping ha contáis na yo icole acá vite shamo de septiembre que ya kwachi vite ka na yo ko na ina ni vi tata yo na i ka shubinyo na kanira campana na vas contáis na shopping ha na taka dina venyo ko misa ka tira Tasibi misa ko chi kisha kana kamara nibi nakadashira nona kisha ko kwachi chi ta chopita ke España uni kurashina nibi yo ta kisha nibi nawashi shi to nawashi juchu nawashi to shi ta kisha na nibi na nakuna ta ona kisha na takana nakasira sa na kosi mo ta chabi do ta chabi na ta kwa sawa na shira na kumi kwai na kwa shaka ba na nagi nibi ukibina ta na yo ta na kibina nya na niya algo tiga de granadita nya ko kwachi na ta na ni shori ta na ni pipi la ta ko ta na ka ni ju sa ta na kibira na ta Kuchimo shamira yena dan shamira na tata na chopi na shoni ni ha dika ta kunda ni na chopi han ti de kwa tata yo shi kwa chi ta na ka isa sa kwa chi ta so di ta shamira ta yo ni na ra na shi ta yo ta kisha tu kuna kisha na sha ta último si kwa chi tu yo Kota nani Vicente Guerrero, acá ni yoga ni tato ishanya ni bashi nani ni bashi na tutuyo kan película ta antes ta nesiona shikusini nesiona sinini nesiona nasa chiva ba nesia na chopi kashina ta kana tata yo na chidebio Tabana chopi na Espanyol kakwana kono na nyona so bini ni na shi tabi na shani ta shi na chopi kana shi tabi itu na ta myo shi akani ayo punya ya tatu ya bashi ya ibu ko wale yo shi to na ta yo na wali ka bishi na sna Aparece aquí, por Bueno, esa es les comento sobre este video, es un estudiante nuestro mixteco, la indicación era que describiera el cartel. ¿Qué hizo él? Sí, describió algunas cosas, pero nos platicó la historia, un pasaje de la historia de la independencia, totalmente en mixteco, ¿no? Entonces, bueno, ya después vinieron otras cosas, pero un poquito la idea era mostrar aquí cómo las lenguas indígenas pueden estar presentes dentro de un espacio escolar a nivel universitario. El problema no es para ellos, es para nosotros que no somos hablantes de lengua indígena, ¿no?
Entonces, bueno, yo con esto termino mi participación. Espero que haya sido clara. Se llevaría mucho más tiempo, pero yo con esto cierro la participación. Les he enviado algunos videos y he marcado por ahí 2 textos que pueden servir para apoyar lo que es este curso. También déjenme, les muestro, ay, no sé si se ve, las prácticas, lo leo, las prácticas sociales del lenguaje en contextos de tradición indígena. Ay, creo que no se ve bien. Sí, es un texto de la UAM, de Graciela Quinteros y de Yolanda Corona. Sí, es un texto que puede servir también de referencia. Está escrito. Los textos son trabajados por profesores hablantes de diferentes lenguas indígenas y están presentados en la lengua indígena y en español. Digamos que el hecho de escribir en lengua indígena nos muestra, las lenguas indígenas nos muestra que es posible, y bueno, para nosotros tendremos que ver la parte en español, pero es muy grato ver ese tipo de trabajos, ¿no? Bueno, pues por mí es todo. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, maestra Beatriz, también. No sé si hay alguna cuestión que tenga yo que añadir. Ustedes digan. No, maestra Lucina, pues igual, de igual forma agradecerle. Me parece que pues su presentación fue muy clara y muy ilustrativa. Nos permite pues justo adentrarnos en el tema de prácticas sociales del lenguaje, conocer claramente los elementos que las conforman y cómo pues estas integrarlas al contexto educativo. Y bueno, los ejemplos que nos dio son bastante buenos. Y esto, pues particularmente creo que va a contribuir de manera muy efectiva en el trato y la equidad hacia nuestros estudiantes que provienen de pueblos originarios y bueno, a toda la diversidad cultural y lingüística que está presente en la Universidad de Guadalajara. Pues nada más, no sé, maestra Betty, si quieres hacer algún otro comentario, pero pues muchas gracias. Pues maestra Lucina, la verdad fue una exposición en donde a mí me hizo muchos clics, coincidir mucho con lo que se está haciendo aquí en la universidad, sobre todo en este curso que usted bien claramente mencionó el objetivo, de manera tan natural, por todo el proceso de experiencia que usted tiene. Lo que pretende este curso precisamente es sensibilizar a los tutores para que traten de entender y de dialogar y también de aprender de estos jóvenes que traen estos 2 conocimientos o estos diversos conocimientos, tanto en su lengua materna como la que están aprendiendo en la universidad, ¿no? Y como usted bien lo dijo, los tutores tienen que sensibilizarse en este tipo de lenguas, ¿no? Y tratar de, sobre todo, de armonizar estos 2 conocimientos y de, pues, ¿cómo le diré? Buscar ellos los mecanismos o las estrategias que yo creo que ustedes en la UPN han de tener esas estrategias o esas metodologías para que esos conocimientos hagan clic en los jóvenes y también en los tutores, porque yo creo que no es un conocimiento vertical, sino Claro. Las prácticas del lenguaje llevan a un conocimiento horizontal, que es lo que creo que los tutores que trabajamos con estudiantes de pueblos originarios debemos asimilar. Ahora sí que el conocimiento no es de los estudiantes, sino que nosotros como tutores debemos asumir que no somos conocedores de esas prácticas y que las tenemos que aprender. Por eso es este curso, para que los tutores aprendan eso. Y yo creo que no está mal que aunque sean docentes de universidad, tengan que también como ser humildes en esa cuestión, ¿no? De que hay cursos que nos tienen, o herramientas como las que usted nos está compartiendo en esta ponencia, que tenemos como tutores que entender que tenemos que aprender de los estudiantes y no tanto los estudiantes de los tutores. Como lo vuelvo a decir, tiene que ser dialógico, horizontal este conocimiento y
La verdad, muchas gracias por todo esto que nos compartió. Esperemos que a los tutores les haga clic como a nosotras. Bueno, a su servidora me hizo clic mucho de lo que usted nos aportó y la verdad, muchas gracias también por las herramientas que nos hizo llegar, las lecturas y muy agradecida. Y pues, ¿qué más puedo decirle? Muchas gracias, maestra. No, muchas gracias a ustedes. Nada más déjenme compartir una anécdota en uno de mis cursos y eso me dio, no saben qué satisfacción. Tuvimos una semana de presentaciones de teatro indígena en la universidad. Los chicos de mi grupo, 5 grupos diferentes, 5 equipos diferentes, armaron una obra de teatro, ¿sí? En donde ellos fueron los actores y bueno, algunos trabajaron de títeres, ¿no? Totalmente en lengua indígena. Hicimos hasta un cartel, se llamó Semana de Teatro Indígena en el patio de la universidad. Qué lástima que, bueno, no estoy en la universidad, igual que ustedes, pero si no me hubiera encantado mostrar, voy a ver si tengo posibilidades porque lo grabaron, Televisión de la Universidad lo grabó, estas presentaciones. La verdad es que llamó no solamente a nuestra licenciatura, sino a la comunidad en general, porque también esa es otra cuestión importante, ¿no? Que la comunidad se involucre. Bueno, pues otra vez muy agradecido, de verdad espero haber contribuido, aunque sea así, y si hay que hacer alguna otra cosa, por favor, con muchísimo gusto, estoy para servirles y fue un honor, de verdad que sí, muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra.